un privilegio poder compartir en el día de hoy con ustedes. Me voy a tomar la libertad de quitarme la mascarilla porque yo hablo un poco enredado y si cuesta entenderme sin mascarilla, con mascarilla cuesta entenderme un poquito más. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, vamos a tener una pequeña oración. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias, Señor, que en tu infinita misericordia nos das la libertad. Que tu infinita misericordia nos permites reunirnos para adorarte. Y que tu infinita misericordia, Señor, tú aceptas nuestra adoración, aunque somos pecadores. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, para que las palabras que se digan acá sean palabras de bendición, que sean para construir y para beneficio de los hermanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Jesús. Bueno, en las próximas 3 horas vamos a estar hablando de algunos detalles. Yo esperaba un amén contundente, un sí. Pero bueno, como no veo tanto ánimo, en la próxima media hora vamos a estar hablando de una de las historias más impactantes que cuenta el libro de Génesis. Yo no sé si ustedes se han fijado que prácticamente la tercera parte del libro de Génesis se dedica a contar la historia del soñador, de José. Las otras 2 partes cuentan la historia de la creación, cuentan la historia del diluvio, cuentan la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero esa última tercera parte del libro se dedica a contar la historia de José. Y yo me pregunto, ¿qué hay tan importante en esa historia para nuestras vidas? De que la persona que escribió el Pentateuco le dedicó prácticamente desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 a contar la vida de José y sus circunstancias. Si ustedes notaron en la lectura bíblica, se leyó que los hermanos aborrecían a José, odiaban a José, y que José les contó una historia, que él estaba en el campo, que estaba recogiendo espigas, que la de él se levantaba y la de ellos se inclinaba. Y dice, y ellos lo odiaron más. ¿Por qué? Porque decían, tú vas a venir a reinar sobre nosotros. Pero en los próximos versículos que siguen, cuenta de que José tuvo otro sueño. Y esta vez el sueño era que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Y todos se molestaron con él. Y el papá mismo le preguntó, ¿pero es posible que yo venga a inclinarme ante ti? Pero dice que mientras que los hermanos se molestaban, el papá pensaba, ¿cuál será el significado del sueño? Su papá le regaló, yo diría que cometió el error de regalarle, una túnica especial. Fuera de que tenía muchos colores, la Biblia dice que era una túnica, en el idioma original cuando lo vemos, dice que era una túnica larga. Es la túnica que usaban los príncipes, los reyes. Y el odio de sus hermanos acrecentó. ¿Por qué? Bueno, mire, yo pienso que hay varias razones. Lo primero es que Israel, o Jacob, tenía 4 hijos primogénitos, porque él tuvo 4 esposas. Uno de ellos iba a ser el líder. Según la ley de herencia que había, el primogénito iba a tener 2/3 partes de la herencia. Si nosotros pensamos que la herencia eran $100,000, pues el primogénito iba a tener 66,000, mientras que los otros se iban a repartir los 33,000.33 restantes. ¿Qué sucede? Si son 2 nada más, pues usted dice, bueno, la diferencia no es tanto, es marcada, pero no es tanto. Pero en ese caso, esa parte se la iban a repartir entre 11. O sea que mientras que ellos cogían 3,333.33, él cogía 66,666. O sea, la diferencia era mucha
Así que era bien importante desde el punto económico la primogenitura. Fuera de eso, el que llevaba la primogenitura llevaba el liderazgo político de la tribu. Entonces, había un odio, vamos a decir, natural, por un interés político, económico, en quién iba a ser el primogénito. Y todo parecía que el que tenía la preferencia del padre era José. Un día los hermanos se fueron a cuidar las ovejas. Y el papá le dijo, ve y supervisa a tus hermanos. Porque los hermanos eran criminales. Cuando usted ve la historia al final del Génesis, cuando Israel bendice a los hijos, él dice las características de cada uno. Y habían varios que eran criminales, asesinos y todo. Cuando los hermanos lo ven venir, dicen, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo. Entonces, Rubén dice, no vayamos a hacer eso, mejor vamos a meterlo en un pozo que está seco, pensando en liberarlo luego, pero en un momento que él sale, viene Judá y dice, no, vamos a venderlo como esclavo a los ismaelitas, que son unos primos de ellos, lejanos, y los primos lo cogen y se lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Y así termina José en Egipto, en casa de Potifar. En casa de Potifar, él se vuelve el administrador. Y todo lo que hay en la casa de Potifar, él tiene el poder o la autoridad para administrarlo. Pero tiene un problema. Dice la palabra de que José era muy lindo, era muy hermoso. La Biblia pocas veces dice esa característica de la persona, de los hombres mayormente. Pero cuando lo dice es porque aparentemente lo era realmente hermoso. Y le llamó la atención a la esposa de Potifar. Entonces, él siempre se negó a estar con ella, lo que causó que ella le fabricara, como decimos nosotros en nuestra cultura, le fabricó un caso. Y José terminó preso. Pero dice la palabra que todo lo que hacía José era bendecido por Dios. Estando en la cárcel, lo nombraron administrador de la cárcel. Cada vez que llegaba a un lugar, Dios lo bendecía. Y no veo en la Biblia que José se quejara. Porque José podía llegar, mire, yo no voy a hacer nada aquí, yo soy un esclavo, yo no voy a trabajar, yo no. No, por el contrario, él era diligente, él trataba de hacerlo mejor, él trabajara como si estaba trabajando para Dios. Y Dios lo bendecía y tenía éxito. Y ahí en la cárcel se encontró con dos personas que trabajaban para Faraón. Uno, el copero, que era el trabajo más difícil que había, porque él tenía que tomarse todo lo que se tomaba el rey, y entonces el rey después tomaba, para que no lo fueran a envenenar. Y el otro, el panadero, y ambos tuvieron sueños. Entonces, el copero le dijo, mira, yo soñé que había una vid y tenía 3 ramitas, y salían unas uvas, y yo lo exprimía, y le hacía el vino al faraón. ¿Qué significa eso? Y José le dijo, mira, eso es que en 3 días el faraón se acordará de ti, te va a llamar y te va a devolver a tu puesto. Y el panadero que estaba escuchando dijo, oye, esto está súper, yo también soñé. ¿Y qué soñaste tú? Que yo llevaba 3 cestas de panes y venían aves del cielo y se comían los panes. ¿Qué significa eso? Ah, pues sencillo, que en 3 días te va a llamar el rey y te van a ahorcar y los buitres van a comer tu carne. A los 3 días pasó. José le dijo al copero, no te olvides de mí. Pero por supuesto el copero se olvidó, volvió allá a su trabajo arduo, difícil, y siguió por ahí. Un día llegó Faraón y tuvo un sueño, y le preocupó el sueño, y comenzó a ver quién podía interpretar el sueño. Y el copero se recordó, le dijo, mire, yo conocí una persona en la cárcel que tiene la facultad de interpretar sueños. Ah, llámenlo. Llamaron a José. José va y el faraón le dice, me dicen que tú puedes interpretar sueños. Dice, bueno, yo no, Dios interpreta los sueños. Ok, ¿cuál es tu sueño? Y el faraón le dice, mira, soñé que del río Nilo salían 3 vacas gordas, bellas, saludables. 7 vacas, perdón. Y después venían otras 7
flacas, desnutridas, y se comían las 7 gordas. Cosa que yo nunca había visto vacas tan feas como la que vi en el sueño. Dice, y después soñé que en el trigo, en una espiga de trigo, habían unas espigas, 7, muy buenas, con trigo, y vinieron unas tostadas quemadas por el sol, secas, sin trigo, que se comían a las que tenían el trigo. ¿Qué es eso? El río Nilo tenía mucho simbolismo para los egipcios, porque ellos pensaban que era como un portal con el más allá. Por eso cuando las vacas venían del río, pues eso tenía un significado para ellos tremendo. Así que José le dice, mira, tu sueño lo que significa es que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de necesidad. Dios te lo mostró 2 veces porque eso va a suceder. Y está pronto. Ya comenzó el término del tiempo. Yo te recomiendo que busques a la persona más adecuada para que administre durante estos 7 años de abundancia y recoja una 5ª parte de la producción y la guarde para los 7 años de pobreza. Y a Faraón le pareció excelente la idea. Y dijo, bueno, ¿quién mejor que tú, que Dios le habla, que Dios le da interpretación de los sueños para dirigirlos? Y lo nombró, como decir, el gobernador. Después de Faraón iba José. Y José comenzó a trabajar, hizo graneros, fue por todas las ciudades, recogía los alimentos y vino la hambruna. Pasaron los 7 años de abundancia y vino la hambruna. Como a los 2 años de la hambruna, porque José llegó como de 17 años a Egipto y a los 30 lo nombraron gobernador. Y como 2 años después que vino la hambruna, le dice Israel a sus hijos, vayan a Egipto a comprar comida, porque se enteró que era el único lugar que tenía comida. Y ellos van a comprar comida. Cuando llegaron a Egipto, se inclinaron ante el gobernador. Se cumplió el sueño. José hizo como que no lo conocía, habló siempre en el idioma que hablaban los egipcios, no habló en el idioma de ellos. Y entonces le dice al criado, le dijo que eran espías, se estuvo ahí medio discutiendo con ellos. Le dice al que trabajaba para él, ponle el dinero de vuelta. Ponle el dinero de vuelta. Y ellos se van y se llevan el dinero de vuelta. ¿Cuál es su sorpresa cuando llegan allá y tienen el dinero de vuelta? Entonces ellos le dicen al papá, mira, nosotros no queremos volver, el gobernador nos trató mal y quiere que llevemos entonces a nuestro hermano menor, porque se quedó allá con el otro hermano. Dice, esta persona es una persona muy extraña. Pero era tanto el hambre que cuando se les acabó la comida, tuvieron que volver y esta vez llevaron a Benjamín. Entonces José comienza a tratar a Benjamín distinto que los otros para ver si le tenían envidia. Igual cuando ellos llegaron, vuelven y se postran ante él. Se cumple el sueño. Y él vuelve y les hace, vamos a decir, cierta trampa para ver si ellos seguían iguales. Y esta vez pone la copa de él en la bolsa de Benjamín. Y entonces cuando ellos se van, le dice al siervo, ve y persíguelo. Y el siervo va, lo consigue y le dice, mira, ustedes robaron la copa de mi señor. Entonces ellos dicen, no, eso no es falso. Y si lo hicimos, todos vamos a ser esclavos de él. Cuando revisan las bolsas, la copa está en la de Benjamín, en la bolsa de Benjamín. Entonces regresan, hablan con él. Y él le dice, bueno, todos no van a ser mis esclavos, solo van a ser el menor. Y él dice, no podemos hacer eso. Se acerca a Judá, que fue el que lo vendió a él. Y le dice, mira, yo me quedo de siervo tuyo, pero nosotros no podemos dejar a Benjamín aquí. Le dice, ¿por qué? Dice, porque mi papá moriría. Mi papá tenía 2 hijos con esa esposa que era la que más quería. Y el otro se murió. Y este es el único que le queda. O sea, no podemos hacer esto. Y entonces José, cuando ve que era distinto Judá, cómo había cambiado de cuando lo vendió a él y ahora cómo estaba dispuesto a dar la vida por su hermano, entonces le dijo, yo soy José, al que ustedes vendieron. Ellos se asustaron, pensaron de que él los iba a matar. Y él le dijo, no, Dios me envió
Primero, porque venía hambre para la tierra. De la historia de José podemos aprender la importancia del perdón. Hay que perdonar. José lo podía matar y no había ningún problema, porque Faraón le había dado todo su reino para que lo administrara. Y si él le decía, esta gente es espía y por eso lo maté, mire, es más, ni le preguntaba. Pero José lo perdonó. José lo perdonó. De la historia de José podemos aprender que Dios nunca, nunca, nunca abandona a sus hijos. Aunque esté de esclavo en la casa de Potifar, aunque esté en la cárcel, Dios no abandona a sus hijos. Por el contrario, Dios siempre bendice a sus hijos, aunque estén en la cárcel y aunque estén en la casa de Potifar. De la historia de José podemos aprender de que los sueños se hacen realidad. Y mi pregunta en el día de hoy es, ¿cuál es tu sueño? ¿Alguna vez has pensado cuál es tu sueño? De la historia de José podemos aprender que nada ni nadie te robe tu sueño. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Sí. Hay veces el gobierno te roba tus sueños. Hay veces la universidad, la escuela te roba tu sueño. Hay veces tu familia te roba tu sueño. Y peor aún, hay veces que tu iglesia te roba tu sueño. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo te dice eso? Yo no sé si les he contado, la vez pasada que vine acá, por cierto, que fue antes de la pandemia, hace como 2 años, que mi papá es el pastor Jaime Acosta Ortiz, que fue pastor en el distrito de aquí al lado, de Bucaramanga. Él me contaba que una vez que fue a un congreso mundial, cuando existía Europa Oriental, que estaba prohibida la religión. En ese mundo comunista estaba prohibida la religión. A los hermanos los metían presos y los maltrataban, los torturaban, le hacían barbaridades. Pero peor era para los pastores. Entonces, los pastores no podían decir que eran pastores. Eran incógnitos. Sí, tenían que pasar desapercibidos. Y cuando una persona se iba a bautizar, le decían, mire, después de que le habían dado los estudios así, a escondidas, y habían hablado con él y todo, le dice, bueno, usted tiene que ir solo a tal lugar, vamos a decir a la playa o al río, a tal sitio, en la noche. Una noche oscura que no haya luna, que no se vea. Y alguien allá lo va a bautizar. Y la persona iba solita allá, y alguien allá, que era el pastor, porque el pastor tenía que estar escondido, lo bautizaba. Y esa era la forma como las personas se unían al pueblo de Dios. No deje que nadie le robe su sueño, ni al gobierno. Cuando llegué a Antilla, conocí un joven muy dinámico, tenía mucho talento. Estudiaba teología, se graduó de teología. Trabajó como pastor como 15 años, era un pastor ordenado. Tenía mucho éxito. Un día me lo encontré en la tienda que está al lado de la asociación, donde se vende alimentos. Yo le dije, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Me dice, bien, bien. Tengo 15 años ya en el ministerio, esto y lo otro. Pero la verdad, yo siempre quise ser médico. ¿Cómo así, pastor? Sí,
Dice, yo estudié mi bachillerato en biología, cogí los créditos de la premédica, también cogí teología. Yo digo, pastor, ¿y por qué no estudió medicina? Dice, es que cuando yo llegué a Antilla, la persona que dirigía admisiones era una persona que había estudiado medicina y no había pasado la licencia de médico. Yo le dije, ¿eso qué tiene que ver contigo? Me dice, ¿por qué que cuando me entrevistó y me dijo que iba a estudiar, yo le dije, yo quiero estudiar medicina? Y ella me dijo, ay, eso es tan difícil. Se necesita tanto dinero. Hay que hacer tantos sacrificios. Y yo conozco tanta gente que no pasa la licencia. Olvídate de eso. Olvídate de eso. No pierdas tiempo. Haz otra cosa. Y me dice, yo le hice caso. Yo le digo, pastor, de José aprendemos. No dejes que nadie ni nada te robe tus sueños. Yo me fui a Michigan a estudiar otras cosas y no lo vi por muchos años. Ni sabía de él, había perdido el contacto con él. Y un día voy a Orlando y me lo consigo. Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Me dice, tengo el consultorio allí, a tanto. ¿Cómo? ¿Qué consultorio? Sí, yo soy médico. ¿Cómo? Me dice, sí, después de que hablé contigo, me fui a estudiar. Dice, pasé la licencia y estoy ejerciendo y me mudé para acá, para Florida. ¿Y cómo te va, pastor? Bien, bien. Gloria a Dios, bien. No deje que nada ni nadie te robe tus sueños. Hay veces la familia, por mucho que a uno lo quiera, lo limita. Cuando mi abuelo decidió aceptar a Jesús como su Salvador, lo llamó la familia. Y le dijeron, tú tienes que tomar una decisión. O vas a seguir esa religión de pobres, ignorantes, o te vas a quedar con tu familia. Si decides por esa religión, te vamos a desheredar. No vas a recibir un centavo de nosotros. Y olvídate de nosotros, que no vas a saber de nosotros. Y mi abuelo tomó una decisión. Mi abuelo tomó la decisión de seguir a Jesús. Cuando mi mamá murió, hace como 10 años, me llamó la atención que de los nietos de mi abuelo, 9 eran, de los que estaban ahí, 9 eran médicos. Había uno que era contable y el otro era abogado. No deje que nada te robe tu sueño. Ellos pensaban que al sacarlo de la familia, él no podía vivir. Que él no podía tener su familia y que él no podía educar a sus hijos. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Les digo que hay veces en la iglesia pasan cosas que uno no le encuentra explicación. Cuando mi mamá era joven, había una amiga de ella que se casó con una persona que no era adventista. Pero en lugar de hablar con ella, hablar con la persona, alguien en la calle la vio que estaba en estado, estaba esperando un dueño, y la borraron en la iglesia por adulterio. Y esta persona, cuando se enteró que la habían borrado, porque no habían hablado con ella ni nada, decidió no volver a la iglesia. Y pasó el tiempo. Y un día mi mamá se le encuentra en la calle y le dice, fulana, ¿cómo tú estás? Y ella le contó, yo estoy enferma, tengo cáncer. En esa época el cáncer era mortal, porque no había así ninguna cura disponible. Dice, y estoy llena de odio, de resentimiento con la iglesia. Y le dice, ¿por qué? Y le contó la historia a mi mamá.
Dice, ellos obraron mal, ellos me borraron, ellos me trataron mal. Yo no hice nada mal, yo estoy casado. Mi hermana le dice, vuelve a la iglesia. Le dice a mi mamá, vuelve a la iglesia. Le dice, ¿para qué? Dice, vuelve. Bautízate y pide a la iglesia que ore por ti. Y ella estuvo pensando, pero es que yo no hice nada. Pero no importa, los voy a perdonar. Fue a la iglesia, se bautizó, la iglesia comenzó a orar por ella. Tiempo después mi mamá la volvió a ver. Le dijo, ¿cómo estás? Me dice, bien. ¿Y el cáncer? Dice, no tengo nada. Los últimos exámenes salí bien. No tengo nada. Hay veces, aunque tengamos la razón, hay que perdonar. Hay que perdonar. Una vez, en uno de esos campos misioneros que yo he ido, iba a una iglesia donde llegó un pastor que estaba haciendo campaña para estar en la asociación, porque hay veces la política llega a todos lados. Y en la iglesia hubo ciertas personas que no lo apoyaban, entendían que él no era la persona para estar en la asociación. Así que él se molestó y lo puso en censura, sin pasarlo por la junta, sin nada, en una censura tácita. No podían predicar, no podían dar clases de escuela sabática, no podían dirigir ningún departamento, no podían hacer nada. Y pasó el tiempo, pasó varios años. Y un anciano se acercó a mí y me dijo, Samuel, aquí no hay espacio para ti. En esta iglesia no hay espacio para ti. Vete. Y yo le dije, Señor, yo llevo predicando desde el 89, que llegué a Antilla. Envíame a donde tú quieras. Y me comenzaron a invitar, y me comenzaron a invitar, y me comenzaron a invitar a distintos lados a predicar. Hasta llegó el día en que tenía tantas predicaciones que no podía ir a los lugares que me invitaban. No dejes que nada ni nadie te robe tu sueño. Nada ni nadie. Hay alguien aquí que tiene un sueño. Dicen los filósofos que el ser humano, cuando deja de soñar, muere. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Si hay alguien aquí que tiene un sueño y quiere decirle a Jesús, Señor, este es mi sueño, esta es mi vida, la pongo en tus manos, guíame para lograr lo que tú me mostraste que era para mí. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, aquí está tu iglesia una vez más. Señor, llénalos del Espíritu Santo, Señor. Señor, en algún momento de sus vidas tú los llamaste y le mostraste en sueño lo que tú tenías planeado para ellos. Hay muchos que lo han logrado, Señor, y quieren mantenerse en ese camino. Hay otros que aún no han logrado sus sueños. Ayúdalos, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu y guíalos para lograr su sueño. Y sobre todas las cosas, Señor, llénanos para poderte ver venir en gloria, que es el sueño más grande del cristiano. Ahora, Señor, despídelos con esa bendición que le dabas a tu pueblo en el pasado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro en medio de ellos y ponga en ti paz. Que Dios los bendiga. Amén.